Eh, Qué bueno es nuestro Dios. Esta mañana quiero compartir con la iglesia un tema que tiene que ver con la temporada. El día pasado, nuestro pastor Leonardo estuvo hablándonos del contentamiento, basado en la primera carta a Timoteo, los versículos 6 y 8. Y nos decía que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque sin duda nada hemos traído a este mundo y sin duda cuando usted y yo no muramos, nada lo vamos a llevar de aquí. Así que teniendo sustento y abrigo, iglesia, ¿qué debemos de estar? Estar en paz con eso, estar contento, porque el Señor es quien lo provee de todas las cosas. Luego nuestro hermano Ricky estuvo hablándonos de un corazón agradecido, de que nosotros debemos de dar gracias en todo. La primera carta Tesalonicenses, versículo 5, 18, donde Ricky basaba su mensaje, nos hablaba de que nosotros debemos de ser agradecidos, de que los ingratos para nada sirven, que lo que somos tomados en cuenta somos aquellos que podemos darle gracias al Señor en todo tiempo, porque la voluntad del Señor dice, da gracia en todo, porque esta es la voluntad del Señor para con vosotros en Cristo Jesús. Y dar gracia en todo, como bien lo expresaba nuestro hermano Ricky, tiene que ver que en toda situación yo debo demostrar gratitud a Dios, aún en aquellos momentos que parecen difíciles, que parecen incómodos para nosotros. Nosotros debemos de darle muchas gracias a Dios. Esta vez, como decía, yo no estaré hablando ni de contentamiento ni de agradecimiento. Yo voy a estar hablando de, como decía, de un tema de temporada. Vamos a estar hablando del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto es un tema que para el mundo es un tema de temporada o de ocasión, que solamente hablan del nacimiento de Jesús en tiempo de Navidad. Pero para nosotros los creyentes es un tema que es eterno. Es un tema que tiene que ver con todo lo que es nuestro diario vivir en este mundo. Desde que Jesucristo llegó a nuestros corazones, o desde el día que Jesús nació en tu vida y la mía, nosotros tenemos que vivir dándole gracias a Dios, vivir diciéndole al mundo que el Salvador es real, que Él habita en nosotros a través de su Espíritu Santo y que no nos deja ni nos desampara. Ese Jesús que vino un día a esta tierra y se sacrificó por ti y por mí, es la esperanza, es la razón de nuestra existencia, y por eso nosotros podemos hablar mientras vida tengamos acerca de su nacimiento. Y por eso mi tema en esta mañana es el nacimiento que cambiaría la historia del mundo. Grábatelo en la cabeza, el nacimiento que cambiaría la historia del mundo. ¿Por qué hablar del nacimiento de Jesús? Bueno, la época lo amerita. Como decía, es un tema de temporada. Estamos en Navidad. Y hay dos razones por las que a mí particularmente me gusta la Navidad. Hay gente que no le gusta la Navidad para nada, pero a mí me gusta la Navidad. ¿Sabe por qué me gusta la Navidad? Porque en Navidad la alegría vuelve al rostro de la gente. A mí me gusta ver la gente cuando está sonriendo, cuando está feliz, cuando en los barrios hay esta bulla, este ambiente, de que como que ya no hay problema. Y eso lo ocasiona la Navidad. Por más difícil que sea la situación, la gente saca de abajo para celebrar. La Navidad tiene un impacto, esta época, que en Navidad usted y yo nos damos cuenta que la casa le falta pintura y que tenemos que pintarla nuevamente, de que nuestra casa está fea y que yo tengo que pintarla. En diciembre nos animamos a pintar. Yo puedo comprar un pollo y un cerdo en cualquier mes del año, pero no tiene el mismo sabor, dice la gente, que el 24 de diciembre. Por eso a mí me gusta la Navidad, porque se come mucho. Donde quiera que usted va, la gente por lo menos una mentica de viejo le da y le dice feliz Navidad. Todavía
Hay gente que el 30 está comiendo del guardado del 24. Y eso solamente pasa en Navidad porque no nos gusta ni que la comida guardada en la nevera. Pero usted ve que pasa el 24 y el 25 seguimos comiendo de eso. El 26, el 27 y hay gente que hasta el 30 todavía tienen ahí guardado de la Navidad. La gracia y el impacto que tiene la Navidad es también que nos dan el doble. ¿Cuánto dan gloria a Dios por el doble? Hay que darle el doble al Señor, amén. Ese amén como que bajó. Hay que darle el doble al Señor. La gracia que tiene el doble, cuando lo recibimos, esto tiene una gracia tan especial que cuando nos damos cuenta que vamos a recibir el doble, se daña la televisión, se daña la lavadora, se daña la estufa. Todo lo muebles hay que cambiarlo. El que tiene motor se le daña la pasora, el que tiene vehículo, más todo se daña. Porque la temporada nos dice que hay cuartos y hay que gastarlo. Y no podemos tener esos cuartos ahí guardados, hay que gastarlo. Esto es increíble. Bueno, la otra razón, y la más importante de la que me gusta la Navidad, es porque en Navidad se celebra el nacimiento de el ser más maravilloso que ha pasado sobre esta tierra. El mundo, aunque sea de manera consciente o inconsciente, el mundo entero celebra el nacimiento de Jesús. Aunque la celebración que haga el mundo no sea la correcta, es innegable que nuestro mundo fue marcado por el nacimiento del Rey del Universo. Y esa es la mayor razón por la cual a mí me gusta la Navidad. Porque la gente, aunque no sepa lo que está celebrando, aunque los estudiosos bíblicos digan Jesucristo no nació en diciembre, o muchos aleguen que fue en otra fecha, como sea, el mundo entero dice el 25 de diciembre nació el niñito Jesús. ¿Por qué cambiarlo? ¿Por qué decir lo contrario? Pero lo importante es, ¿para qué nació Jesús? ¿Cómo yo celebro ese nacimiento? ¿Qué impacto ha tenido en mi vida? ¿Qué impacto ha tenido el nacimiento de Jesús en el mundo en el cual nos ha tocado a nosotros vivir? Cuando yo hablo de un nacimiento que cambiaría la historia del mundo, es que desde que Jesús nació o vino a esta tierra, desde que su nacimiento fue anunciado, el mundo se llenó de alegría, se llenó de gozo. Cuando leemos el libro de Mateo, en el capítulo 1, cuando el ángel se le aparece a José y le dice, mira José, no desprecie a María, que es tu novia, con quien tú te vas a casar, no la desprecies, porque Dios la escogió como instrumento para portar en su vientre al que sería el Rey del universo. Y dice que hubo fiesta por esta gran noticia por los ángeles. ¿Sabe por qué hubo fiesta? ¿Sabe por qué los ángeles alabaron a Dios y hubo regocijo? Porque iban a ser el Rey del universo en la tierra. Porque el nacimiento de Jesús significaba que al mundo llegaría la luz, que al mundo llegaría la paz, que al mundo llegaría la alegría. Y solamente un ser como Jesús podía lograr este impacto en tierra que estaba dañada y marcada por el pecado, donde Satanás reinaba, donde Satanás tenía todo el dominio y tenía a los hombres obrando de mal en peor. Pero por la gracia de Dios, el ángel anunció que nacería aquel que sería el libertador, aquel que un día decidió libertarte a ti y a mí. Por eso nosotros cuando celebramos nacimiento, no es porque estamos en diciembre, es que todos los días de mi vida yo tengo que reconocer que un día Jesús nació en mí y cambió mi entorno, cambió mi pasado, me ha dado una nueva identidad y ahora lo que yo vivo en la carne, lo vivo en la fe para la gloria del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó en la cruz del Calvario para darme vida eterna y salvación. Entrando entonces en materia, vayamos allá a Isaías, en esta visión que en el capítulo 9 Dios le muestra a este profeta. Isaías capítulo 9,
Es un capítulo muy interesante porque allí vemos cómo Isaías se adelanta a sus tiempos, cómo en visión Dios se le aparece al profeta Isaías. Y tengo para decir aquí que Dios le mostró a Isaías cosas que estaban muy adelantadas a su tiempo. Aquellos que estudiamos la palabra de Dios y hemos tenido el privilegio de leer sobre los profetas en el Antiguo Testamento, en el caso de Isaías, cada una de las profecías que Dios le permitió que él viera, que profetizara al pueblo, la visión que Dios le mostró a este hombre, fueron visiones muy especiales, al igual que a Juan el apóstol, allí cuando le reveló todo en la isla de Pasmo, de todo lo que había de suceder en el mundo en tiempo futuro, cuando Dios juzgare la tierra. Pero antes de todo esto, de que todas estas cosas se lleven a cabo, Dios le muestra a Isaías, muy adelantado a su tiempo, que Jesucristo nacería de una virgen, lo que citábamos ahorita en el libro de Mateo capítulo 1. Dios le mostró cosas a Isaías que estaban muy adelantadas a su tiempo. El profeta vio pasar varios reinados buenos y malos. Isaías pudo experimentar el maltrato de su pueblo por aquellos que le gobernaban por causa de su desobediencia. Israel sufrió en carne viva la desobediencia a Dios. Y aún así, cuando leemos el libro de Isaías, Dios le dice al profeta Isaías: mi pueblo sigue rebelde, mi pueblo, aún por más maltrato que reciban, por más oprimidos que se encuentren, aún así ellos no quieren arrepentirse, porque ellos están confundidos por el pecado, ellos están cegados y ellos no se han olvidado de que yo soy su redentor, de que yo soy el Dios que le provee la salida a todos los problemas que ellos puedan enfrentar. En este capítulo 9, Dios le muestra a Isaías en visión una liberación futura. Cuando Dios habla aquí del nacimiento del Mesías, que aquí que una virgen concebirá y iba a dar a luz un hijo, y que ese niño que iba a nacer sería el principado sobre su hombro. Y como bien dice la palabra de Dios en el versículo 6, este versículo que está ahí en nuestra pantalla, dice que este niño no solamente iba a cargar sobre su hombro cumplir con la misión de Dios, sino que sería llamado, sería admirable, sería el consejero, sería un Dios fuerte, sería Padre eterno, sería el príncipe de paz para este mundo. Eso se lo mostró Dios a Isaías. El libertador venidero, el nacimiento del Mesías, produciría gozo y prosperidad para el pueblo, cosas que escaseaban en aquellos tiempos cuando Isaías estaba viviendo, porque el pueblo estaba sufriendo, el pueblo estaba siendo aprisionado, el pueblo estaba siendo maltratado por aquellos que habían conquistado y que Dios había utilizado como instrumento para que el pueblo entendiera que la desobediencia a Dios no lleva a nada bueno. Pero ya vendrían tiempos futuros, vendrían tiempos mejores, y es de lo que va hablando Isaías en este capítulo 9. El nacimiento del Mesías produciría en ellos gozo, prosperidad eterna. Lo prometido a Abraham sería una realidad cuando Dios llamó a Abraham y le dijo: de tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Haré un pueblo que serán como la arena del mar, una multitud grande que adorará al Rey de Reyes y Señor de Señores. El reinado eterno prometido a David por fin se iba a hacer realidad, y es lo que Dios en este capítulo 9 le está mostrando a Isaías. Vamos allá, miren lo que dice en los primeros versículos. Miren cuál era la condición en esta visión cuando Dios le habla a Isaías, y estas palabras que traen alegría, que traen consuelo, que traen esperanza en este capítulo 9.
comienza el versículo 1 diciendo, no habrá para siempre oscuridad para los que están ahora en angustia, porque el pueblo estaba siendo angustiado por causa de los enemigos, por causa de reyes paganos, por causa de hombres que no conocían a Dios, tal como la aflicción que vino en el tiempo livianamente. Tocaron la primera vez en tierra de Zabulón, en tierra de Neftalí, porque al fin llegará la gloria del camino del mar, de aquel lado de Jordán, Galilea de los gentiles. Y mira que más dice, el pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. Dios le está profetizando a Isaías esta oscuridad, estos tiempos difíciles que está viviendo el pueblo. Llegará el día, Isaías, que esa oscuridad va a ser iluminada por la luz del mundo. ¿Y sabe quién es la luz del mundo? Jesucristo que nacería en esta tierra. Jesucristo que fue anunciado por los ángeles. Jesucristo que fue mostrado en visión su nacimiento hacia el profeta Isaías. Y dice más, que no solamente las tinieblas iban a ser cambiadas por la luz, sino que los que moraban en tierra de sombra de muerte, versículo 2 dice, luz le iba a resplandecer a cada uno de ellos. ¿Y qué más iba a lograr este nacimiento del Mesías? Dice que el Señor multiplicaría a la gente, aumentaría la alegría del pueblo, se alegrarán delante de ti, como se alegran en la siega, como se gozan cuando se respalden los despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, el cetro del opresor, como en el día de Madián. Porque todo cansado del que lleva el guerrero en el tumulto de batalla, y todo manto será revolcado en sangre y serán quemados pasto de fuego. Y aquí viene entonces la esperanza, porque un niño, ¿sabe cuándo va a suceder eso, Isaías? ¿Sabe cuándo el mundo va a experimentar que las tinieblas van a desaparecer? Cuando el Hijo de Dios ponga su pie en esta tierra. Y qué glorioso que Dios le mostró esto a Isaías. Y Dios le dice a Isaías, no te preocupes. Este dolor que está sufriendo este pueblo es por causa de su rebeldía. Eso no será para siempre. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz le va a resplandecer. ¿Sabe quién lo iba a hacer posible? El Salvador del mundo. Lo iba a hacer posible nuestro gran Dios, nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice Isaías capítulo 7, los versículos 14 y 15. Hablando de esta visión, capítulos anteriores, Dios le dice a Isaías, antes de decirle que una virgen iba a concebir, y que iba a nacer un niño, que iba a ser el príncipe, que iba a ser el gobernador, que iba a gobernar con justicia la tierra, que en tiempo futuro el mundo iba a ser cambiado por él. Mira lo que dice el capítulo 7, los versículos 14 y 15. Por tanto, el Señor mismo os hará señal. Isaías le dice Dios a él, yo le voy a dar señal a este pueblo. ¿Y cuál va a ser la señal? Que una virgen concebirá. ¿Y qué iba a dar a luz? Un hijo. ¿Y tú sabes cómo se iba a llamar ese muchacho? Emmanuel. Y su alimentación iba a ser mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Dios le está diciendo a Isaías, no te desesperes, mi siervo. Mantén la fe, mantén la esperanza. Un día las tinieblas serán cambiadas por la luz, y esa luz vendrá al mundo. El pueblo que moraba en tinieblas vio gran luz, y es lo que está diciéndole aquí el Señor, que una virgen iba a concebir, iba a dar a luz un hijo, y ese hijo se iba a llamar Emmanuel. ¿Y sabe lo que significa Emmanuel? Cuando vamos al libro de Mateo, capítulo 1, versículo 23, Mateo citando lo que dice Isaías en el capítulo 7, mira lo que dice Mateo 1:23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Las palabras que Dios le dio a Isaías en el capítulo 7, los versículos 14 y 15. Pero Mateo dice, no solamente lo que Dios le mostró a Isaías, sino que Mateo ya en el Nuevo Testamento dice, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Y sabe lo que significa Emmanuel?
Dios con nosotros. Iglesia, qué privilegio, un nacimiento que cambiaría el entorno del mundo, que cambiaría nuestra generación. ¿Sabe por qué lo iba a cambiar? Porque antes de Jesús nacer, Dios no estaba entre los hombres. Pero cuando Jesús nació, cuando esta profecía se cumplió, Mateo dice que ese Emmanuel habitó entre los hombres. Y me gusta Juan, porque Juan dice en el capítulo 1, versículo 14, no solamente nació, sino que vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es Dios hecho carne, habitando entre los hombres. Porque este nacimiento marcaría o cambiaría la historia del mundo. Porque el mundo, después que Jesús nació, tendría que hablar antes y después de él. Porque no era cualquier persona que iba a nacer, nacería el príncipe de paz. El mundo tendría un consejero, el mundo tendría un Dios fuerte, el mundo tendría a alguien que sí sabe hacer las cosas, porque los humanos sin Dios no sabemos hacer nada. Pero para nosotros entender esto, tenemos que estar metido en los zapatos de Isaías, porque Isaías y el pueblo estaban sufriendo, estaban siendo oprimidos, y Dios trae palabra de aliento a ellos, y Dios le dice a Isaías, no para siempre habrá oscuridad, un día la luz vendrá al mundo, un día el Salvador del mundo va a nacer. Y Mateo dice, Isaías capítulo 7 también dice, el mundo tendrá el privilegio de la presencia de Dios en medio de ellos. Hermano, Dios está contigo y conmigo. ¿Tú sabes por qué este mundo no está peor? Porque Dios está con nosotros. Y como dice la palabra de Dios, si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El salmista, cuando reconoció esa presencia de Dios en su vida, dijo, Él es mi luz, Salmo 27, Él es mi salvación. Por eso yo no voy a temer lo que el hombre me pueda hacer, porque yo estoy en la luz, y esa luz es la luz de Cristo. Este nacimiento de Jesús cambiaría la calamidad y el dolor que el pueblo estaba sintiendo. Para los años 732 al 734, los asirios y los enemigos del pueblo de Dios oprimían al pueblo. Cuando usted lee Isaías capítulo 1, va a darse cuenta que allí en el capítulo 1, varios reyes vio Isaías pasar. Y entre este listado de reyes que Isaías vio pasar, estaban diferentes tipos de gobernantes, hombres que pudieron hacer quizás reinados buenos humanamente hablando, pero la gran mayoría de los reyes que Isaías en su época, en la cual Dios le permitió profetizar, fueron reyes malos, reyes que se dejaron corromper, reyes que se olvidaron de la ley de Dios, reyes que se apartaron del decreto o de lo que Dios tenía establecido y pusieron a Dios a un lado y quisieron hacer las cosas como ellos querían. En el capítulo 1 vemos que dice que Dios le mostró esta visión a Isaías para que le hablara a Judá y a Jerusalén en tiempo de Usías, en tiempo de Jotam, en tiempo de Acaz, de Ezequías. Y estos hombres fueron reyes en la época en la cual vivió el profeta Isaías. Cada uno de estos reyes hicieron lo que a ellos bien le parecía. Y dice que los años 732 en adelante fueron años muy funestos para el pueblo de Dios. Estos asirios, que eran hombres sin escrúpulos, maltrataron al pueblo de Dios. Si usted lee la historia y estudia aquellos que oprimieron al pueblo de Dios, y cuando llega al punto de los asirios, se va a dar cuenta lo macabro y lo malo que eran estos hombres, en los cuales el pueblo se dejó engañar y se dejó engatusar por ellos. Y en medio de todo este sufrimiento, en medio de todo este dolor, Dios le dice a Isaías, va a venir el rey que va a quitar la calamidad del pueblo, que va a quitar el dolor de ellos. Por eso dice el versículo, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí,
Mateo capítulo 4, versículos 15 al 16. Estos versículos que aparecen en el capítulo 9, los versículos 1 hasta el 5. Mateo lo pronuncia nuevamente para que nosotros tengamos una idea de lo que Dios le estaba diciendo a Isaías. En Mateo capítulo 4, los versículos 15 al 16, dice: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, del otro lado de Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que estaba sentado en tiniebla vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Para que usted entienda lo que Mateo está diciendo aquí, es que cuando los gentiles estuvieron en su apogeo, esta tierra que Dios le muestra a Isaías en el capítulo 9, que era camino de gentiles, que era camino comercial en la orilla del río Jordán, era el lugar donde Juan el Bautista estaría proclamando arrepentimiento para el pueblo, anunciando la buena noticia, diciéndole a la gente: arrepentíos y convertíos, porque detrás de mí viene uno que yo no soy digno ni de desatar la correa de sus zapatos. ¿Y sabe quién era? El Salvador, el Rey del mundo, aquel que había sido anunciado en el capítulo 9 por el profeta Isaías. La venida del Mesías mostraría que Dios iba a humillar a aquellos gobernantes, que Dios iba a humillar a estos paganos, que nadie se burla del nombre de Dios y que Dios pelea por su pueblo. Para los tiempos de Jesús, cuando Jesús nace, el imperio romano, estos paganos que se creían dueños del mundo, eran los que estaban gobernando. Y todos conocemos la historia. José tuvo que irse con María hacia Egipto porque se había dictado un edicto por causa de Herodes de matar a todos los niños varones que nacieran en esa época. Y ellos tuvieron que huir para preservar la niña, la vida del Rey del universo, de nuestro gran Dios y Salvador llamado Jesús. Este Mesías iba a humillar a este pueblo, iba a humillar a estos paganos. Nosotros vemos que el pueblo romano, Dios lo llevó a tal punto que ellos mismos se destruyeron por ególatras que eran. Se creían dueños del mundo, se creían que eran lo más importante, eran depravados, eran corruptos, y Dios lo hizo a ellos mismos destruirse por su egolatría, por su orgullo que llevaban dentro, y porque se creían dioses, se creían más importantes que el Rey del universo. Y dice la palabra de Dios, profetizando otros profetas, Miqueas habló de este nacimiento, y hablando del lugar del nacimiento de este rey. Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti saldrá Belén, el que será Señor de Israel, y su salida son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¡Qué maravilloso! Que no solamente a Isaías Dios le dijo que el Rey del universo iba a nacer y que se iba a manifestar en esta tierra. Mira lo que dice Zacarías acerca de este nacimiento: y Jehová será rey sobre toda la tierra. Isaías, no para siempre habrá oscuridad, no para siempre habrá dolor. Dios le dijo a Isaías, a Zacarías, en el capítulo 9, capítulo 14, versículo 9, y Jehová será rey sobre toda la tierra. Y en aquel día Jehová será uno, y uno su nombre, Zacarías. Dios le había hablado a los profetas Miqueas, Zacarías, que el Hijo de Dios vendría a esta tierra y iba a cambiar el dolor, la calamidad, el sufrimiento de su pueblo, porque Jehová sería el Rey del universo, sería aquel que estaría por encima de todo. Y como dice Zacarías, Jehová iba a reinar sobre la tierra, iba a ser uno. ¿Por qué iba a ser uno? Porque en el milenio el Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo estaría representado cuando Dios venga a juzgar el mundo y sea el reinado milenial de Jesús, el único Dios, el que veremos en el cielo, aquel que fue hecho carne, como dice Colosenses, que Él es la imagen del Dios invisible,
el primogénito de toda la creación. Lo que está diciendo Zacarías: Jehová será rey sobre toda la tierra, y Jehová será uno. La Trinidad, que es un solo Dios en tres personas, lo veremos hecho realizado en el gobierno milenial, donde el mundo podrá conocer a un rey de verdad, donde el mundo podrá contemplar a uno que sí sabe gobernar, a uno que sí sabe dar paz, a uno que da lo que el hombre necesita para ser feliz. ¿Y sabe cómo se llama? Jesucristo. Su nacimiento no solamente quitaría la calamidad y el dolor del pueblo, sino que su nacimiento garantizaba lo que ningún rey terrenal había dado hasta aquellos tiempos conocidos. Porque este nacimiento revolucionaría, porque este nacimiento de Jesús cambiaría la historia del mundo, porque en el mundo no ha pasado un ser tan sublime, tan santo, tan maravilloso, tan puro, tan bonito, tan especial, que haya cambiado tu vida y la vida, que sea tan digno de adoración como nuestro Señor Jesús. Por eso el mundo tiene que reconocer y hablar antes y después de Él. No solamente Él quita la calamidad, su nacimiento cambiaría el dolor. No solamente su nacimiento quitaría las tinieblas que rodeaban el mundo, sino que su nacimiento garantizaba lo que ningún rey había mostrado al pueblo hasta aquellos tiempos. Isaías lo que había visto era dolor, lo que había visto era opresión, lo que había visto era sufrimiento de un pueblo que había sido escogido por Dios, pero que le dio la espalda a Dios, y Dios lo castigó por causa de su pecado. ¿Cómo somos castigados tú y yo? Debemos de darle gracias a Dios porque estamos bajo la gracia, porque en este tiempo no son como aquellos tiempos que vivió Isaías. Cuando el hombre pecaba, Dios lo mataba, Dios lo castigaba de diferente manera. Hoy tú y yo pecamos y aún somos tan fuertes que la gente nos dice: tú has fallado contra Dios, y nosotros decimos: es que yo le he fallado a Dios. No reconocemos nuestros errores, no reconocemos que somos pecadores, no reconocemos que erramos y que somos pecadores, que a diario perdemos la santidad de Dios y no creemos que somos más santos que Dios, cuando en realidad no es así. David dice: bienaventurado el varón que reconoce sus propios errores. Y el mismo David, que sabía lo que era caer en el pecado, le dice a Dios: líbrame de lo que me son oculto. Dios nos ha dado el privilegio a ti, a mí, como iglesia, de que cada día que oremos, confesemos nuestros pecados. Y el apóstol Juan dice en el capítulo 1, en su primera carta, versículo 9, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Este pueblo fue rebelde, este pueblo fue incrédulo a la palabra de Dios, este pueblo no quería reconocer que le había fallado a Dios, y Dios tuvo que mandar a reyes paganos, a reyes que le oprimieran, a reyes que le maltrataran. Y aún en esta visión, Dios le dice en los primeros capítulos a Isaías, antes del capítulo 9, oye, mi pueblo, por más duro, por más maltrato que pase, aún así ellos no quieren arrepentirse. ¿Cuántas oportunidades nos da Dios de que cambiemos el estilo de vida que estamos llevando? De que comencemos de nuevo, de que le digamos al Señor: Padre, he fallado, he vivido haciendo lo que yo creo que es correcto, pero tu palabra me dice que no es correcto. Dame la oportunidad de comenzar de nuevo. Para aquellos tiempos, la oscuridad estaba en el mundo. Los reyes maltrataban, los reyes ofrecían, eran como los políticos de este tiempo, le ofrecían al pueblo, pero no cumplían sus promesas. Eran engañadores, pero el nacimiento de Cristo le mostraría al mundo que sí hay un rey que es veraz, que sí hay un rey que cumple sus promesas, que sí hay un rey que gobierna con equidad, que sí hay un rey que trata con amor a aquellos que son sus consiervos. Y dice el capítulo 9, versículos 6 y 7, ¿por qué Jesús en su nacimiento ofrecería lo que ningún rey había ofrecido? Por lo siguiente, mira lo que dice los versículos 6 y 7 del capítulo 9. Porque un niño nos es nacido,
Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre como admirable. Vayan conmigo, estén conmigo. En Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. ¿Cómo más se llamaría? Y lo dilatado, dice el Señor. Le dice el Señor a Isaías en el versículo 7. Oye, Isaías, lo que yo te estoy mostrando, puede ser que se tome un poquito de tiempo. Puede ser que se dilate. Puede ser que tus ojos no lo vean. Pero lo dilatado de su imperio y la paz cuando lleguen no van a tener límite. No se va a acabar la paz del Señor en el corazón del hombre cuando Jesús nazca en su corazón. El corazón convulsionado, el corazón afligido, el corazón que siente que todo lo perdido, que ya no se puede más. Cuando tiene a Jesús en el corazón, dice: ahora es que la vida comienza para mí. Ahora es que esto se pone bueno. Y dice: sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y tú sabes qué va a hacer esto: el celo de Jehová de los ejércitos. Isaías, lo que yo te estoy diciendo, tú puedes anotarlo como que está pasando hoy mismo, porque soy yo, Jehová, que le está poniendo el celo. ¿Sabe por qué? Porque Dios no miente. Porque Dios no falla. Porque las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Porque cuando Dios dice que te va a bendecir, te bendice. No te bendice porque tú te crees que eres bueno. No te bendice porque tú te crees que eres lo peor de la tierra. Él te bendice porque quiere bendecirte. Él te ama porque quiere amarte. Él es un Dios de voluntad. Él es un Dios que tiene carácter en sí mismo. Por eso Él quiso revelarse al mundo, para que el mundo conociera que no todo era un fracaso, que no todo estaba mal, que había alguien que sí podía hacer las cosas bien. ¿Y tú sabes cómo se llama? Vuelvo y te lo repito. Su nombre es Jesucristo. Y vayamos a estos nombres, vamos a describirlo, estos nombres que Dios le muestra a Isaías. ¿Por qué el nacimiento de Cristo haría lo que ningún rey había hecho en aquellos tiempos conocidos y en la época? Porque Jesús sería el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Jesús es el único en su clase. Porque Jesús es perfecto. Porque Jesús no es como los hombres. Él no paga por favoritismo. Él no paga por puña que tú y yo podamos darle. Él paga por pura gracia. Él nos da lo que nos da por amor. Y Él lo hace porque tiene misericordia de nosotros. Y esto es cada una de las características del nombre de Dios, de este niño que iba a nacer, que iba a cambiar la historia del mundo, que revolucionaría nuestro mundo. Lo que Dios le está diciendo a Isaías: mira, una virgen va a concebir, un hijo le va a ser dado, y él será el principal sobre todo lo creado. El primogénito que dice Pablo en el libro de Colosenses, el primogénito de la creación, el primero de todo será Jesús. Y dice Dios a Isaías: y el principado sobre su hombro, la carga que él va a llevar arriba, lo que su nombre describe, todo lo que él va a hacer en el corazón de los hombres y en el mundo que iba a ser cambiado por él. Y lo primero que Dios le muestra a Isaías de cómo iba a ser este Mesías, de cómo iba a ser este niño que iba a nacer, lo primero que Dios le dice, la primera característica, o lo primero que demuestra el carácter de este Jesús, es que iba a ser admirable. Y cuando la Biblia dice que él era admirable, está hablando de que era alguien excepcional. Lo que se traduce aquí es alguien distinguido, alguien que el mundo no ha podido experimentar, algo tan maravilloso, tan especial, tan digno de admiración como lo sería nuestro Señor Jesucristo. Nadie en el mundo sería como él. Me gusta una canción de Renan Caría que dice: admirado entre los pueblos. Y Renan Caría dice: una historia, quiero contarle una historia singular.
y que pasó hace mucho tiempo atrás. Comenzó en un pesebre humilde. Allí nació nuestro libertador, dice Renan Carí en esta canción. Y algo más que me llama la atención de Renan en esta canción es que dice que este Jesús sería admirado por los pueblos. Y no por lo que dice la canción, sino que la Biblia respalda esto. Él trastornó la mente de los sabios en su época. El mundo no había visto algo como Jesús. No habían visto un niño con la sabiduría que tenía Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Dios le había dicho a Isaías, cuando él llegue a la tierra, él es el admirado. Él es excepcional. Él es el único que será distinguido entre todos los reyes de la tierra. Él sorprendería a los sabios de su época. Segunda característica de su nombre, consejero. Y yo cuando escribía esto decía, ¿qué gobernante de esta tierra saca de su tiempo para aconsejar a sus súbditos? Para recibir en el palacio. Ustedes se imaginan al presidente de la República diciendo, los lunes son para recibir a la gente de los barrios, para yo aconsejarle, para yo entender los problemas que ellos están sintiendo. No. El mundo no sabe lo que es un rey que aconseje. Nuestros gobernantes están distantes. Nuestros gobernantes están lejos del pueblo. Nuestros gobernantes están en la cima y el pueblo allá abajo. Y qué triste que no solamente son los gobernantes de esta tierra, sino que todos aquellos que llegamos quizás a tener algún grado de superioridad sobre otra persona, cuando lo vemos en el poder, en vez de ayudar, en vez de aconsejar, en vez de estar ahí para extenderle la mano al caído, le pisoteamos, le maltratamos, porque los seres humanos lo que queremos es que nos rindan pleitesía, que nos vean como dioses, pero nunca nos gusta ponernos en el zapato de aquel que no tiene nada, de aquel que necesita que alguien le comprenda, que alguien les escuche, que alguien le preste atención. ¿Sabe qué? Cuando Jesucristo nació, el mundo pudo experimentar que había un Dios que sí le prestaba atención a los problemas de la gente. Mateo capítulo 5 dice que cuando él vio a la multitud, la vio como ovejas que estaban desamparadas, que no tenían pastor. Vio a gente que estaban hambrienta, que necesitaban de alguien que les tendiese la mano, que les sanara su enfermedad, que le dijera, ustedes no están solos. Isaías, no para siempre habrá oscuridad. Un día el dolor, un día el sufrimiento iba a pasar a la historia. ¿Cuándo? Porque un niño nos está haciendo. Y ese niño va a ser el admirable, va a ser el consejero. Cuando hablamos de Dios como consejero, estamos diciendo que este consejero es aquel que saca su tiempo para escucharnos, hermanos. Es el mejor consejero, porque te va a dar siempre el consejo que tú necesitas. Nos ha dejado 66 libros para que cuando tú y yo necesitamos escuchar su voz, vayamos a la Biblia y le digamos, Dios, ¿qué tú quieres que yo haga con mi vida? Y en el 66 libros nos dice, lee, medita, interprétalo, obedécelo, y si lo haces, será perfecto en todos tus caminos. ¿Sabes por qué tú y yo andamos como nos da la gana? ¿Sabes por qué tú y yo vivimos fallando y errando en el blanco? Porque hemos puesto la Biblia a un lado y hemos olvidado el consejo de Dios y estamos escuchando el consejo de los hombres. Dios le dijo a Isaías, el niño que ha de nacer será admirable, será excepcional, será inigualable. No ha pasado nadie como él sobre la tierra, pero no solamente eso, sino que él será el consejero. Él será aquel que va a dar la palabra, que van a levantar al caído, que van a levantar nuestro ánimo cuando ya no tengamos fuerza para seguir adelante. Eso solamente lo hace Dios. Mira, dice Isaías capítulo 2, versículo 3, y vendrán muchos pueblos hablando de esta profecía y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob.
¿Saben por qué tenemos que subir allí, a la casa del Dios de Jacob? Porque Él nos enseñará su camino. Y cuando Dios enseña a su pueblo, ¿qué tiene que hacer el pueblo? Caminar sobre la senda del Señor. Si la iglesia del Señor, si nosotros fuéramos obedientes, si nosotros atendiéramos la enseñanza del Señor y no a lo que los hombres de este tiempo nos están diciendo, que es muy lejos de la palabra de Dios, nuestras vidas fueran diferentes. Y Dios le dice a Isaías que vendrán muchos pueblos y dirán, vamos, subamos delante de la presencia de Dios, vamos al monte de Sión, porque de allí saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Cuándo iba a hacer esto? Cuando el niño que había sido profetizado reine sobre este mundo que estaba en calamidad, sobre este mundo que estaba en pecado. ¿Qué otra más? Dios fuerte. ¿A qué se refiere esto? No solamente Él iba a ser admirable, no solamente es el Dios que está ahí para aconsejarnos cuando nosotros necesitamos escuchar una palabra de aliento, sino que ese es el Dios que iba a fortalecernos en nuestros momentos de dificultad. Y Dios le dice a Isaías, ese niño que va a nacer va a ser un Dios fuerte para el pueblo. Va a ser en alguien en quien nosotros podemos sostenernos. Su poder está por encima de todo, Isaías. No hay barrera que Él no pueda derribar. Un Dios rey que no es débil como los reyes humanos, que no se debilita, que no hay error en Él, que no falla. Él tiene todo poder, Él tiene toda la autoridad. ¿Sabe quién es? Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. El Dios fuerte. Isaías capítulo 10, versículo 21 dice, el remanente volverá y el remanente de Jacob volverá. ¿A quién? Al Dios fuerte. ¿Y sabe lo que está diciendo en esta visión? Isaías capítulo 9, que Jesús iba a ser ese Dios fuerte del cual está hablando en el capítulo 10, versículo 21, donde el remanente, donde el pueblo escogido de Dios un día iba a tener que volver, iba a tener que doblar su rodilla, como dice Pablo en Filipenses capítulo 2, y tendrá que reconocer que Él es Dios exaltado sobre todo. Él es el único Dios poderoso. Él es el Dios que no demuestra debilidad. Hermano, en Él nosotros somos fortalecidos. El Salmo 46, el salmista dijo, Él es mi amparo, Él es mi fortaleza, Él es mi pronto auxilio en los momentos que yo me siento débil. ¿Sabe por qué? Porque Él está con nosotros como poderoso gigante. En el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 28, hablando Él con sus seguidores y con la multitud que estaba allí, en Mateo, antes de despedirse de sus discípulos, Jesús le dice, usted sabe las palabras que Dios le dijo a Isaías, de que el Dios fuerte, un día el remanente volvería a Él y el pueblo se tiraría de rodillas delante de Él. Yo quiero que ustedes sepan que yo soy ese Dios. Mateo 28, 18 dice, y se acercó y les habló diciendo, toda potestad me está en el cielo y en la tierra. Hermano, el único que tiene poder, tanto en el cielo como en la tierra que tú y yo habitamos, ¿sabe cómo se llama? Jesucristo. No solamente sería admirable, no solamente sería el consejero que nosotros necesitamos, porque el mundo necesita, no solamente sería el Dios fuerte para darnos ánimo y fortaleza en nuestros momentos de debilidades, para levantarnos cuando caemos, sino que sería un Padre eterno. El mundo carece de padres de verdad. El mundo carece de padres que estén ahí para sus hijos, de reyes que le presten atención a sus necesidades. Jesucristo cambiaría todo esto. Él sería el Padre eterno. Él sería nuestro Padre para siempre. Un Padre que no abandona a sus hijos, que está ahí para cuando sus hijos le llaman. Por eso dice la palabra de Dios en Jeremías, clama a mí y yo te responderé, hijo mío, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabe por qué nosotros no vemos a ese Padre para nosotros en los momentos cuando le necesitamos, cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos desamparados? Porque nosotros no queremos orar,
porque nosotros no queremos reconocerle que nuestra fortaleza está en Él, que Él es el príncipe de paz, que Él es el Dios fuerte, que Él es mi consejero, que Él es lo más admirable que ha podido llegar a mi vida. Y dice Isaías, Dios le dice a Isaías, Él va a ser no solamente tu fortaleza o la fortaleza del pueblo, sino que será un padre para siempre. Un padre que siempre estará ahí para cuando sus hijos le busquen. Por último, de su característica, de sus nombres, sería príncipe de paz. Y cuando hablamos aquí de príncipe de paz, estamos hablando que el único que garantiza la paz verdadera, la paz que el mundo necesita, la paz que el mundo hasta ese entonces no había experimentado. Esa paz el mundo la verá en su máximo esplendor en el gobierno milenial de Cristo. El único rey que da la paz verdadera. En el milenio, nuestro rey enseñará a los reyes de la tierra cómo se puede reinar en paz. Que no hay que estarse matando, que no hay que matar al prójimo para un carguito, que yo no tengo que estar tumbando polvo para que a mí me tomen en cuenta. En el reinado de Cristo, dice la palabra de Dios, que aquellos que seamos fieles seremos llamados reyes y sacerdotes para la gloria de nuestro Dios. Yo no sé tú, pero yo sé que algo me va a tocar a mí en el nombre de Cristo, porque en el Apocalipsis Él me lo ha prometido, que en su reinado milenial nosotros reinaremos con Él. Y yo le pertenezco, y Él es mi rey, y yo me someto a su reinado. El único que dará la paz, el único, como dice el apóstol Pablo, que da a los hombres una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que el mundo no ha podido experimentar nunca. Es la paz que reciben, como dice Filipenses 4:7, aquellos que servimos a ese rey que nacería en el mundo, que cambiaría la historia del mundo, aquel que sería el admirable, el consejero, el príncipe de paz, el Dios fuerte, el Padre eterno, el todo del todo para los seres humanos. En esta visión, todo lo que Dios le está mostrando a Isaías es demasiado maravilloso para la época en la cual estaba viviendo el profeta. Y como decía, aunque se dilate un poquito Isaías, va a suceder. Mira lo que dice Lucas, el cumplimiento, hablando sobre el cumplimiento de estas cosas. Lucas capítulo 1, versículo 30 al 33. Quizás Isaías decía, wow, suena bien, pero ¿cuándo será? Porque nosotros lo necesitamos. Ya no aguantamos más. Ya está bueno el sufrimiento. Dios le dice a Isaías, todavía, aguántate, mi siervo. Y mira que dice Lucas, en tiempo del Nuevo Testamento, muchos años después, el primer siglo de la iglesia. Entonces, el ángel dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. ¿Y sabe cómo se va a llamar? Y llamará su nombre Jesús. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios. Y el Señor Dios le dará el trono de David. Por eso Él será el príncipe de paz. Él será el Padre eterno. Recibirá el trono. Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Y su trono no tendrá fin. El nacimiento de Cristo. María, tú fuiste agraciada. Dios te escogió a ti para portar en tu vientre al que sería el rey del universo. Tú vas a concebir a un hijo y ese niño se va a llamar Jesús, que significa libertador, que significa el Dios enviado, que es el Mesías prometido a Isaías en el capítulo 9. Y este Jesús será grande y será llamado Hijo del Altísimo. La profecía se cumplió. El nacimiento de Jesús se hizo realidad. El mundo pudo experimentar que lo que Dios le dijo a Isaías muchos años atrás era verdad. Y aquí en Lucas declara que María concibió y dio a luz
a Jesús, el más grande entre los grandes. Y en su reinado milenial, Apocalipsis 11:15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grande voz en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. La palabra que dice Lucas, que él será rey de Jacob para siempre, rey de Israel para siempre, que iba a heredar el trono de David su padre, y su reino no tendría fin. En el Apocalipsis Dios le muestra a Juan y le dice que un día el séptimo ángel iba a tocar la trompeta y que iba a haber grandes voces en el cielo y iban a decir, por fin llegó la hora que los reinos del mundo le pertenecen al único dueño y su nombre es Jesucristo, nuestro Señor, que reinará por los siglos de los siglos, por siempre y siempre. Su reino no tendrá fin. Lo que Dios le dijo a Abraham, lo que Dios le dijo a David, está hecho realidad, o se iba a hacer realidad con el nacimiento de Jesús. Daniel, que profetizó sobre esto, dice en el capítulo 7, versículo 14, y le fue dado dominio, Daniel viendo muy adelantado a sus tiempos también, gloria y reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. ¿A quién? Lo que dice Juan en el Apocalipsis, que un día los tronos le serían entregados y el Rey de Reyes gobernaría sobre el mundo. Y Daniel dice, y él, Daniel 7:14, gloria y reino, todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán, y su dominio es dominio eterno, y nunca pasará, y su reino nunca será destruido. El versículo 27 dice, y aquel reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo del cielo se ha dado al pueblo del Santo del Altísimo, cuyo reino es eterno, y todos los dominios le servirán y le van a obedecer. Y dice Miqueas, que también profetizó sobre eso, y pondré la caja como remanente y la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos, y el monte de Sión desde ahora y para siempre. Un nacimiento que cambiaría la historia del mundo, un nacimiento que sería un antes y un después de él, el nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque el mundo iba a experimentar que vendría un rey que gobernaría sobre la tierra, que un día todos los reinos le serán entregados, y no gobernaría como cualquiera, sino que sería admirable, sería consejero, sería príncipe de paz, sería un Dios fuerte, un Padre eterno, y a ese lo queremos tú y yo, para que nosotros le sirvamos mientras vida tengamos, mientras llega su reino milenial. Ya su nacimiento se hizo realidad, su nacimiento llegó a su obra cúspide en nuestras vidas, cuando Él murió en la cruz del Calvario y nos rescató y nos sacó de las tinieblas, de la cual Dios le dijo a Isaías, no para siempre habrá oscuridad, sino que un día reinará la luz. Hoy la luz está en tu corazón y el mío. Estamos viviendo conforme a esa luz. Estamos esperando ansiosamente que llegue el día cuando los reinos le sean entregados y Él reine por siempre y siempre. Mientras eso llega, mientras nosotros esperamos como Isaías por su reinado milenial, busquemos consejo en Él. Admirémonos en su grandeza. Veamos que Él es nuestro príncipe de paz. Veamos que Él es el Dios fuerte que nos ayuda en nuestras debilidades. Acudamos a Él cuando no podemos más, porque Él es el único que entiende toda nuestra situación. Jesús ya nació en tu vida y tiene que celebrarlo por siempre. Y eso significa que Él quitó la tristeza de ti y de mí, quitó el pecado, y hoy vivimos una nueva identidad para la gloria de Él. Que a Él sea la gloria, que reine por los siglos de los siglos en tu vida y la mía, y que el mundo vea que nosotros somos diferentes y que tenemos la verdadero gozo, porque Jesucristo está en nuestros corazones. Y nosotros no solo celebramos diciembre, sino que lo celebramos hasta que Él venga a buscar. Inclina tu voz y nuestro pastor con nosotros.